el título de mi conferencia, como aquí ya mencionó el presentador, que es Avances de las técnicas de alta resolución en frecuencia y sus aplicaciones. Bien, en esta ocasión voy a hablar específicamente de una nueva técnica de superresolución, que por ahí apareció específicamente este año en la revista Nature Communications, que tiene un factor de impacto de aproximadamente como 14 o 15, que realmente es un factor de impacto bastante alto. Entonces, cuando empecé a estudiar esta técnica, a ver esta técnica, realmente me sorprendió, porque ya no hablamos tanto de técnicas de alta resolución, perdón. Ahora ya estamos hablando de técnicas que pues ya tienen el nombre de super resolución. Entonces, vamos a ver en qué consiste esta técnica y las aplicaciones, una de las aplicaciones específicas que se da, por ejemplo, en análisis de señales biológicas, como señales del corazón, señales del cerebro, o señales ya eléctricas que pueden ser detectadas, por ejemplo, a partir de neuronas, o algunos otros medios, por ejemplo, medios visuales. Se pueden colocar electrodos, así, por ejemplo, ya vimos con las señales que ya fueron capturadas por otros investigadores y fueron analizadas, y se pueden analizar, por ejemplo, características, emociones. Entonces, para poder analizar ese tipo de características, con las técnicas de alta resolución tradicionales y algunas otras nuevas que han sido propuestas en los últimos años, en los últimos meses, realmente era bastante complicado. Entonces, esta plática, pues bueno, ahorita la decidí enfocar específicamente en esta técnica de superresolución en tiempo-frecuencia, que es conocida como la super LED. En este caso, uno sabe que por el principio de incertidumbre de Heisenberg y Gabor, los transitorios de oscilación finita son difíciles de localizar simultáneamente en tiempo y frecuencia. ¿Qué significa? Para mí va a ser muy complicado poder identificar en un instante dado de tiempo qué frecuencia y qué tiempo ocurre una componente de frecuencia. Entonces, ahí es uno de los problemas que nosotros tenemos cuando queremos hacer un análisis tiempo-frecuencia de una señal. En este caso, los estimadores clásicos, como es la transformada de Fourier en tiempo corto, o también la wavelet, nos proporcionan, optimizan en este caso la resolución de tiempo-frecuencia, pero no lo hacen de la forma adecuada, no lo hacen de la mejor forma. Aquí nosotros tenemos que sacrificar, ya sea resolución en frecuencia en beneficio de mejorar la resolución en tiempo, o viceversa. Puedo mejorar una y perjudicar la otra. Entonces ya mucho depende de qué es lo que necesitamos. Quiero una buena resolución en frecuencia, bueno, voy a perder resolución en tiempo. Quiero una buena resolución en tiempo, bueno, voy a perder resolución en frecuencia. Bien, eso es lo que los estimadores clásicos normalmente y estimadores de reciente, propuestos últimamente, siguen padeciendo este problema. Bien, entonces, esta técnica nos presenta un estimador espectral que va a permitir una superresolución ya en ambos dominios, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. A esta técnica de superresolución se le llama super LED, y va a utilizar un conjunto de wavelets con un ancho de banda que está cada vez más restringido. Perdón. En este caso, estas wavelets se van a combinar geométricamente para mantener la buena resolución temporal y además también mantener la buena resolución en tiempo. Ya manejarlo en bandas de frecuencias bajas y de frecuencias altas. Esa es una de las características bastante buenas que tiene esta técnica. Porque, bueno, no sé si algunos hayan ya trabajado con wavelets. Sabemos que las wavelets normalmente proporcionan una buena resolución en frecuencia,
pero la resolución en frecuencia, ya hablando de altas frecuencias, no es muy buena la resolución. Entonces, tiene buena resolución en tiempo, pero no en frecuencia. Bien, entonces las super LEDs van a funcionar bien en datos, por ejemplo, primeramente sintéticos, como por ejemplo en señales cerebrales que están registradas en humanos. Las señales cerebrales tienen bastantes problemas para hacer un análisis bastante bueno. Ya hay técnicas, ahorita se han probado muchas, pero realmente con esta técnica todavía se mejora la resolución y pueden tenerse mejores resultados y deducciones de esas señales que se tienen. Bien, las super LEDs al final de cuentas nos permiten resolver componentes de alta frecuencia con una excelente precisión. Y aquí es importante que destaquemos que podemos identificar componentes o eventos de oscilación transitoria rápida, es decir, podemos tener ráfagas o componentes que tienen una duración en tiempo muy pequeña y que podemos nosotros identificar adecuadamente usando esta técnica. Hay otras técnicas que también las identifican, pero no tan bien como lo vamos a ver más adelante. Bien, bueno, en este caso, el análisis de tiempo-frecuencia de señales digitalizadas se realiza tradicionalmente usando lo que es la transformada de Fourier de corta duración, la Short Time Fourier Transform. En este caso, lo que hace es calcular los espectros de Fourier en ventanas sucesivas que se van deslizando a través de toda la señal. Entonces, por ejemplo, las ventanas largas van a proporcionar una buena resolución en frecuencia, pero la resolución en tiempo va a ser pobre. Pero en cambio, mientras las ventanas, en este caso, van a aumentar, aumenta la resolución temporal, pero a expensas de la resolución de frecuencia. Entonces, es lo que aquí yo les mencionaba. Dependiendo del tipo de ventana que yo esté usando, puedo mejorar la resolución en tiempo o frecuencia. Y aquí lo podemos ver. Si, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos estas ventanas. Tenemos unas ventanas donde la resolución en tiempo y en frecuencia se mantienen constantes, no es tan buena. La resolución aquí en tiempo es mejor que la que vemos en la parte inferior. Podemos ver aquí en la gráfica inferior que la resolución en frecuencia es buena, pero a expensas de perder una buena resolución en tiempo. Igualmente, aquí podemos ver en esa otra señal, donde nosotros cambiamos el tipo de ventanas y podemos cambiar los números de ciclos. Dependiendo del número de ciclos, nosotros podemos mejorar la resolución en tiempo, ya dependiendo del número de ciclos que nosotros usemos en nuestras ventanas. Aquí es otro ejemplo. Yo puedo mejorar la resolución en tiempo, pero voy a perder la resolución en frecuencia comparado con por ejemplo, las señales que tengo aquí en la parte inferior. Entonces, es el precio que hay que pagar, por ejemplo, cuando usamos estas técnicas. ¿Tenemos buena resolución en frecuencia o tenemos una buena resolución en tiempo? ¿O podemos buscar un equilibrio? Ya ese equilibrio se busca usando una ventana que no sea tan grande, pero también que nos proporcione una buena resolución. Y normalmente es la mejor forma de poder manejar, por ejemplo, este tipo de método para buscar un equilibrio entre la resolución en tiempo y la resolución en frecuencia. Muy bien. Otra de las técnicas que es bastante usada por los investigadores en varias áreas de aplicación es la transformada wavelet continua. Aquí la transformada wavelet continua cambia en el sentido de que, por ejemplo, podemos ver la resolución en frecuencia, por ejemplo, a bajas frecuencias, es muy, muy buena. Pero ¿qué podemos observar? La resolución en tiempo es muy pobre. Entonces, este método tiene esa característica. La transformada wavelet está adaptada, por ejemplo, para varios tipos de señales donde el contenido de energía que nos interesa se encuentra a bajas frecuencias. Entonces, la transformada wavelet sí nos permite, por ejemplo, identificar esas componentes de frecuencia,
pero vamos a tener el problema de que no vamos a poder identificarlas adecuadamente en qué instante de tiempo ocurren. Aquí, por ejemplo, la resolución, aquí en este segundo, la resolución disminuye, la resolución en frecuencia disminuye, pero la resolución en tiempo mejoró. Aquí lo vemos que es menos ancho que la que tenemos en la parte inferior. Y si nos vamos, por ejemplo, aquí en esta que tenemos en la parte superior, la resolución en frecuencia todavía es más pobre, pero la resolución en tiempo mejoró. Entonces, como les comento, la transformada wavelet se usa mucho para tipo de señales donde la energía o las frecuencias que a nosotros nos interesan se encuentran normalmente a bajas frecuencias. ¿Sí? Bien. Y aquí, bueno, vemos el número de ciclos que se necesitan, como por ejemplo, para generar cada uno de esos tipos de ventanas. Aquí, por ejemplo, vemos otros tipos de ventanas, donde, por ejemplo, la resolución en frecuencia no es tan buena como la que tenemos en la parte inferior, pero la resolución en tiempo sí mejora notablemente. Entonces, aquí, por ejemplo, la que vemos en la parte superior, la resolución en frecuencia es muy pobre, pero la resolución en tiempo es es mucho mejor, es la mejor de todas, pero bueno, es el precio que hay que pagar. Voy a tener buena resolución en tiempo, pero la resolución en frecuencia va a ser muy pobre. Y bueno, aquí vemos los números de ciclos que nosotros vamos a usar para poder generar ese tipo de ventanas. Muy bien, entonces esto es cómo funciona la transformada wavelet que nosotros vamos a usar para comparar las super LEDs. Las super LEDs las vamos a comparar con el método tradicional, que es la Short Time Fourier Transform, y con la transformada wavelet continua. Muy bien. Entonces, ya como mencionamos, la Short Time Fourier Transform y la Continue Wavelet Transform van a tener limitaciones importantes. En este caso, ya lo habíamos mencionado, la Short Time Fourier Transform va a proporcionar buena resolución de frecuencia, pero una resolución temporal deficiente. Bien, y eso es ya aquí viéndolo en forma comparativa, las dos técnicas, la Short Time Fourier Transform y la transformada wavelet continua. Vemos aquí, por ejemplo, que la transformada wavelet todavía, por ejemplo, tiene mejor resolución a bajas frecuencias comparada con la Short Time Fourier Transform. Y en ese caso, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, aquí a altas frecuencias, vemos que, por ejemplo, la Short Time Fourier Transform tiene una mejor resolución que la transformada wavelet. Entonces, aquí uno tiene que también analizar qué tipo de señal yo estoy analizando. Tengo una señal que tiene el contenido de información se encuentra a bajas frecuencias, ok, entonces escojo una transformada wavelet. Ok, pero si ahora mi señal tiene componentes de interés que se encuentran a bajas frecuencias y medias y altas frecuencias, entonces muy probablemente la Short Time Fourier Transform les puede proporcionar mejores resultados. Aquí les digo el problema de la wavelet es que a bajas frecuencias su resolución es muy pobre en tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, las super LEDs, en ese caso, esta técnica va a ser similar a la que se usa en microscopía de iluminación estructurada, que es una técnica que se usa para diferentes aplicaciones. En este caso, se utiliza un conjunto de patrones de iluminación que son conocidos para obtener múltiples mediciones que se van a combinar, en este caso, para lograr una super resolución. Entonces, lo que vamos a tener nosotros en este caso con las super LEDs, vamos a combinar, en este caso, múltiples señales que nos van a permitir tener esa super resolución. Esta técnica de super resolución va a emplear, en este caso, múltiples wavelets. Unas wavelets que van a estar ubicadas en el dominio del tiempo y otras wavelets que van a estar ubicadas en el dominio de la frecuencia. Eso es lo que nos va a hacer que la super LED nos proporcione la alta resolución. Bien, entonces, este método se puede formalizar de la siguiente manera.
Por ejemplo, tengo una wavelet base, por ejemplo, la Morlet, que tiene un número fijo de ciclos y nos va a proporcionar una resolución múltiple en el sentido estándar, que tiene una resolución temporal relativamente constante y una resolución de frecuencia que va a ser degradada a medida que aumenta la frecuencia central de esta wavelet. Bien, al aumentar el ancho de banda de la wavelet, es decir, al tener más ciclos, se va a aumentar la resolución de la frecuencia, como vamos a ver en la siguiente figura, pero va a perder resolución temporal. Entonces, para lograr la superresolución, entonces se propone combinar wavelets con alta resolución temporal, es decir, un pequeño número de ciclos y que tenga un bajo ancho de banda, con wavelets que van a tener alta resolución en frecuencia, es decir, que tengan un mayor número de ciclos, y que van a tener una menor resolución temporal, como podemos ver en la siguiente figura. En este caso, aquí estamos viendo la comparación de lo que es la transformada de Fourier, la transformada wavelet y las superlets. Aquí vemos ya estas dos, ya las hemos discutido ahorita anteriormente, pero aquí la parte interesante es de las superlets. Las superlets es lo que veríamos en estos puntos. Si se fijan cómo se ve la resolución en frecuencia y en tiempo, para la Short Time Fourier Transform y para la Continuous Wavelet Transform, vemos que la superlet en la parte oscura es donde estaría concentrada la frecuencia y el tiempo donde se está ubicando la componente. Entonces, al combinar esas wavelets que se encuentran en el dominio de frecuencia y en el dominio del tiempo, nos va a permitir ubicar de forma más precisa en qué lugar tenemos esa componente de la señal. Y bueno, aquí en la parte derecha vemos el número de ciclos necesarios para cada una de esas wavelets que vamos a combinar. Ahorita lo vamos a ver ya viendo unas señales. A ver, permítame tantito, déjame tomar tantita agua. Bien. Aquí entonces, bueno, vemos cómo funciona la superlet. Vámonos un poquito más adelante. Vemos la definición. En este caso, la superlet se va a definir como un conjunto de wavelets, de Morlet, que van a tener una frecuencia central fija y que va a abarcar un rango de diferentes ciclos, es decir, anchos de banda. Y aquí es la forma en que nosotros vamos a definir la superlet, como un conjunto de wavelets que van a abarcar un rango diferente de ciclos. Y aquí ya dependiendo del orden que yo especifique, pues va a ser el número de ciclos que yo estaría especificando. Entonces, yo puedo tener una superlet de orden 1, de orden 2, o así sucesivamente. ¿De acuerdo? En este caso, el orden de la superlet va a representar el número de wavelets que voy a tener en el conjunto. Y el número de ciclos que van a definir las wavelets en la superlet se pueden elegir de forma multiplicativa o aditiva. Entonces, esto de multiplicativa o aditiva va a depender mucho también de la aplicación en donde se quiere analizar la señal en tiempo-frecuencia. En este caso, por ejemplo, si nosotros, para señales biológicas como las que ahorita vamos a ver a continuación, aplicamos ambas. Podemos aplicarlas de forma multiplicativa y de forma aditiva y vemos que va a tener una respuesta diferente. Entonces, aquí también es un poco de cuestión de práctica, ver si una superlet aditiva o una superlet multiplicativa proporciona mejores resultados una que otra. Bien, vamos a ver una de las características que tiene la superlet es que mientras se aumenta la resolución de frecuencia localmente, la superlet no pierde significativamente la resolución de tiempo. Eso es la parte importante que yo en un momento dado destaqué desde el principio, cuando hablé del principio de incertidumbre de Heisenberg, que no podemos nosotros establecer un punto específico para una frecuencia y un tiempo. Entonces la superlet en este caso va a aumentar la resolución de frecuencia y la resolución en tiempo se pierde un poco, pero no tanto. Entonces es lo que nos permite manejar lo que era el concepto de superresolución.
Bien, tenemos también nosotros las super LEDs adaptivas. Aquí en este caso, este caso de las super LEDs adaptivas, van a comenzar, en este caso, cambiando el orden de la super LED para estimar las frecuencias bajas, y luego el orden se va incrementando para poder identificar otras componentes de frecuencia más altas, de tal forma que yo pueda analizar todo el dominio de la frecuencia que tenga de interés. Bien, ¿cuáles son los principios básicos de las super LEDs? Bien, vamos a ver el principio básico detrás de las super LEDs y vamos a considerar un conjunto conocido de paquetes, en este caso de paquetes compuestos por 7 ciclos sinusoidales. Es decir, un paquete es una señal que tiene 7 ciclos sinusoidales y una señal que tiene una oscilación objetivo T. Bien, aquí lo vemos en la parte derecha, aquí en la figura. La parte central o la frecuencia objetivo que a mí me interesa identificar es la que tengo marcada como T, y va a estar compuesta por un número finito de ciclos en una frecuencia central objetivo, ¿de acuerdo? Que es T. Bien, entonces ahora vamos a definir dos paquetes o dos señales de oscilación adicionales. Un vecino temporal que vamos a definir como NT, que es el que tenemos aquí en la parte derecha, y este va a estar para el dominio del tiempo. Bien, y va a tener la misma frecuencia, pero va a estar desplazada en el tiempo con respecto a nuestra frecuencia objetivo. Entonces, ahora también vamos a tener nosotros un vecino de frecuencia que vamos a denominar NF. Este NF tiene la misma ubicación en el tiempo que nuestra frecuencia objetivo T, pero va a estar desplazada un delta F de frecuencia. Entonces, aquí por conveniencia, los tres paquetes van a tener una magnitud de 1. Aquí los podemos ver en forma ya gráfica, por ejemplo, las señales que estamos ahorita hablando. Yo tengo una frecuencia objetivo que es de 50 Hz. Aquí lo tenemos, que es la que está en el color verde. Y tengo yo una señal que está desplazada en el tiempo, que es NT, que tiene una duración de 100 milisegundos. Y aquí tengo otra componente que es la NF, que está desplazada en frecuencia, que como lo vemos, tiene una frecuencia de 70 Hz. Entonces, en este caso, de esta forma, es como nosotros vamos a generar o buscar la superresolución, generando estas componentes vecinas en el tiempo y en el dominio de la frecuencia. Bien. Bien, a continuación evaluamos cómo la presencia de la componente en frecuencia o la componente en el tiempo influyen en la estimación de nuestra componente objetivo que está ubicada en T. En otras palabras, sin que esté presente, entonces nosotros vamos a trasladar en forma sistemática la componente de frecuencia o la componente del tiempo, y vamos a calcular cuál es la contribución o la fuga espectral de esta estimación en la representación de tiempo-frecuencia que vemos nosotros aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, vemos la que está aquí como la línea punteada, es una wavelet de orden 3. Y ya con la combinación de la super LED, con la combinación de estas tres señales que nos conforman la super LED, vemos cómo disminuye la fuga. Si nos fijamos, la componente de 50 Hz fue mejor identificada si nosotros usamos estas componentes que están aquí, que tienen estos desplazamientos en tiempo y frecuencia, y podemos ver que podemos tener una mejor resolución y podemos identificar adecuadamente la componente. ¿Sí? Bien. Ahora, en este caso, ahora vamos a verlo aquí. Tenemos la representación temporal. La que vemos aquí en la parte superior es la representación o la respuesta en frecuencia. Aquí vemos la respuesta en tiempo. La wavelet es la que vemos aquí en forma de rayada, aquí que vemos con puntos, y la super LED es la que vemos en forma continua.
vemos que no hay mucha diferencia. Si nosotros vemos aquí la respuesta en tiempo, puedo ver que la Wavelet y la SuperLED no tienen tanta diferencia en el tiempo como lo vemos en el dominio de en la respuesta en frecuencia. En la respuesta en frecuencia sí vemos que efectivamente mejora la resolución comparada, por ejemplo, con una Wavelet que tiene un orden 3, ¿de acuerdo? Bien. Bien, como estimadores, inicialmente, a ver, ¿qué pasó? Déjeme ver, ya se me fue. Inicialmente vamos a considerar una wavelet de 3 ciclos y una super LED multiplicativa que va a tener un orden 3. Entonces, esta es la que tenemos ahorita aquí. Bueno, ya esta parte ya la he explicado en cuanto al contenido, qué es lo que está sucediendo. Vemos que la Super LED nos proporciona una muy buena resolución en frecuencia y la parte de tiempo no hay tanto cambio. O sea, no podemos decir que la Super LED nos haya mejorado la parte de tiempo, pero vamos a ver que efectivamente el tiempo sí nos va, sí va a ayudarnos. Y ahorita lo vamos a analizar. Para evaluar en este caso cómo la SuperLED logra una resolución de alta frecuencia sin perder resolución temporal, entonces vamos a cuantificar en este caso la anchura a media altura de las respuestas en frecuencia y tiempo inducidas por, en este caso, las dos componentes que teníamos en frecuencia y en tiempo respectivamente, que vemos aquí en esta figura. Aquí tenemos la respuesta en frecuencia. Vemos aquí la línea punteada es una wavelet simple y la super LED es la que vemos aquí en la parte roja. Vemos la respuesta en frecuencia. Aquí lo que vemos punteado en negro es el límite de resolución. El límite de resolución está basado en el criterio de Rayleigh. Pero bueno, ahorita no tiene caso hablar tanto de ese detalle. Bien, y en la parte inferior vemos la respuesta temporal, en este caso de la wavelet simple, y acá vemos en continuo la super LED. Si nos fijamos, la super LED, a medida que nosotros incrementamos el número de ciclos, se mantiene cerca del límite temporal, lo que nos permite a nosotros incrementar el número de ciclos sin realmente perder resolución en el tiempo. Aquí, por ejemplo, en este caso, la respuesta en frecuencia, vemos que son algo muy similares, son muy cercanas cuando incrementamos el número de ciclos para las componentes de tiempo y frecuencia que ya habíamos hablado de la super LED. Entonces, aquí ya podemos ver cómo es la respuesta en frecuencia y en tiempo para ambas. Aquí la ventaja de la super LED es que aunque incrementamos nuestros números de ciclos y no vamos a perder resolución temporal. Y aquí, pues bueno, les digo, en frecuencia están muy cercanas, son muy similares, no hay tanta diferencia en comparación a la respuesta temporal. Bien, aquí como ejemplo, vamos a generar 3 señales, una de 20 Hz, que es la que tenemos en esta parte, una señal de 40 Hz, que es la que tenemos aquí, y otra señal de 60 Hz, que es la que tenemos aquí. Bueno, ahora, para ver el efecto de lo que tiene el agregar otras componentes de frecuencia a las frecuencias de interés que son de 20, 40 y 60 Hz, que son 11 ciclos de cada una. Aquí estoy agregando señales sinusoidales que se están sumando. Estas son señales tipo gaussianas que se están agregando también, y aquí también, son de diferentes frecuencias. Entonces, lo que se va a hacer es que estas componentes de frecuencia que tiene esta señal se van a agregar, se van a sumar a la frecuencia objetivo que tengo de 20 Hz. Igual, estas frecuencias se van a sumar a la frecuencia objetivo de 40 Hz que tengo, y aquí también estas frecuencias que tengo se van a sumar a las frecuencias objetivo de 60 Hz. Entonces, vamos a ver cómo la transformada de Fourier, cómo la transformada wavelet y cómo la super LED, en este caso vamos a usar adaptiva, nos va a ayudar a identificar estas componentes de interés. Bien, aquí podemos ver el resultado
del espectro que nosotros calculamos usando estas tres técnicas. En la parte superior vemos aquí en B lo que es la Short Time Fourier Transform. Vemos que al principio hay una modulación de lo que tenemos de esta componente de la señal con esta que tenemos aquí. Y vemos que se está modulando. La señal, habíamos mencionado, son 20, 40 y 60. Entonces, no podemos, aquí con Fourier no identificamos la componente de 20 Hz que realmente tiene la señal, porque desafortunadamente se moduló con esta componente que tenemos en este lado. Ahora, si pasamos a la siguiente frecuencia objetivo, que era de 40 Hz, vamos a ver que también existe una modulación con las componentes que nosotros sumamos aquí, que son vecinas, y de la misma forma vemos aquí en la parte final, hay una modulación. Vemos que en este caso la frecuencia objetivo, que es de 60 Hz, no puede ser identificada porque hubo ese proceso de modulación. Esto es usando una ventana de 38 milisegundos. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo amplío la ventana de análisis de la señal de tal forma que pueda tener más puntos y mejorar la resolución? Vemos aquí el resultado en la segunda gráfica. Aquí yo puedo ver ya que mejoró un poco ya el espectro. Ya la modulación no es tan notable, pero sigue habiendo modulación. Yo no puedo ver todavía la frecuencia de 20 Hz en forma clara. Bueno, la de 20 Hz vendría siendo probablemente esta. Sí, esta debe ser la que tenemos aquí, pero tenemos el problema de que tenemos el efecto de modulación todavía presente de estas componentes que tenemos aquí. Lo mismo sucede con esta segunda señal, segunda frecuencia objetivo, tiene la identificación, pero tiene todavía estas líneas que tienen un significado de modulación en la señal. De la misma forma, sucede con la tercera componente de interés. Tenemos el efecto de modulación. Y bueno, finalmente ahora, si yo uso una ventana de 413 puntos, bueno, ahora ya cambia la situación. Ahora, yo puedo ver, en este caso, la componente de 20 Hz de interés. Aquí tengo la de 40. Bueno, no sé si alcanzan a ver la otra componente que está, sería en 60 Hz con las otras dos componentes, pero aquí hay un detalle. Estas componentes que yo tengo, las componentes de la señal o de energía que tengo de la señal, no deben de verse de forma continua. Deben de verse los componentes de energía en instantes de tiempo específico como deben de ocurrir. Entonces, esto es ahorita lo mejor que puedo hacer con la Short Time Fourier Transform, usando una ventana de 413 puntos. Si uso la transformada Wavelet, bueno, veo que también usando un orden de 3 ciclos, pues bueno, sigo teniendo los problemas de modulación entre las señales, como puedo observarlo. Aquí se puede ver un poco mejor las componentes de frecuencia, pero de las frecuencias de interés de 20, 40 y 60, aquí correspondería a la de 20, aquí estaría la de 40 y aquí estaría la de 60. El detalle está que la identificación o la resolución en frecuencia es muy mala, entonces realmente no podemos discernir muy bien, en forma clara, las frecuencias que corresponden, ¿de acuerdo? Pero les digo, seguimos teniendo el problema de modulación. Bien, si usamos 16 ciclos para una wavelet, aquí ya cambió la situación. Sí podemos identificar la componente de 20 Hz, pero parece que está unida con la otra componente, una componente que tiene esta señal y pareciera una sola. Entonces, no está separándola en forma clara las dos. Entonces, pareciera que fuera una sola y tenemos entonces este problema. Ahora, aquí de la misma forma, pareciera como si fuera una componente de frecuencia uniforme en este intervalo de tiempo, sin serlo. Entonces, tampoco aquí también sigue mostrando esos problemas en las tres componentes de interés. Si incremento, en este caso, el número de ciclos a 33,
Pues bueno, aquí también sigue habiendo el problema, ya unió las dos componentes, la componente de 20 con la componente que le sumé, y bueno, aquí ya sigue presentando otra vez ese fenómeno, pareciera que tuviera energía constante en todo el intervalo, y lo mismo sucede para las otras componentes. Bien, si uso la Super LED, la Super LED ya es diferente, ya puedo ver, por ejemplo, ahora sí, con la primera señal, puedo ver los componentes que tiene y en los diferentes intervalos de tiempo. Y ya no se observa tanto como una modulación como se observa, por ejemplo, como la transformada de Fourier o como la transformada Wavelet. Yo veo ya los puntos de energía que tiene esta primera señal que tengo aquí. A continuación tengo una frecuencia constante que es la que tenemos aquí de este lado. Y lo que puedo observar en los demás puntos es que ya puedo identificar yo ya los puntos de energía en forma específica, que es algo que realmente era muy complicado de hacer con diferentes técnicas. Aquí la ventaja es que todavía no estamos agregando ruido, entonces, pero son señales sintéticas ahorita de prueba, ya por ejemplo modificando diferentes órdenes de la Super LED. Aquí, por ejemplo, esta Super LED de orden 1 y con aquí con una multiplicativa de aproximadamente 540, yo puedo ver perfectamente los puntos de energía que contiene esta primera señal. Vemos la señal sinusoidal y de la misma forma y veo bien, de forma más clara, los componentes de energía, en qué punto, qué frecuencia tiene y en qué instante ocurre. Entonces, esta es la ventaja de la Super LED. Yo puedo ver específicamente ya de forma más clara la componente de frecuencia y el instante de tiempo que ocurre. Y vean, ya no ocurre el fenómeno de modulación que nosotros teníamos presentes aquí, por ejemplo, con las wavelets, con la transformada de Fourier. ¿Sí? Bien. A ver, ¿cómo ando de tiempo? Ahí me quedan 20. Bien, bueno, este es algo muy similar a lo que ya habíamos mostrado, lo estoy mostrando aquí nuevamente para que se vea en forma más clara. La Super LED, aquí se ve la gran ventaja que tiene, donde podemos ver la resolución, la super resolución que está, se está hablando, y la separación de cada una de las componentes que tiene la señal. Bien, aquí ahora vamos a ver ahora sí ya la aplicación del espectro de la transformada de Fourier de una señal occipital sobre el electrodo OZ. En este caso ya estamos hablando de una señal que estamos aplicándole una señal biológica. Este es un electrodo, el electrodo OZ, y vamos a usar la transformada de Fourier, la transformada Wavelet y la Super LED. Viendo la transformada de Fourier, vemos el espectro. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es la ventana de la transformada de Fourier. Se eligió para optimizar la representación en el rango de gamma, que es para frecuencias mayores a 30 Hz. Mientras que el número de ciclos para la transformada wavelet se va a elegir para maximizar la resolución temporal. Entonces, esos serían los resultados que se obtienen ya de un electrodo del cerebro en este caso. Vemos los tres espectros. Bien, si nos enfocamos específicamente en la frecuencia gamma, que son para frecuencias mayores a 30 Hz, vemos viendo el fenómeno ya de forma más cercana y aplicando diferentes longitudes de ventana aquí de 30 milisegundos, 230 y 432 milisegundos. Aquí veo que de 30 milisegundos realmente el fenómeno pues no me sirve. Realmente veo componentes aquí que tienen mucha modulación, entonces no es adecuada. Con 230 milisegundos mejora notablemente, pero aquí ya viéndolo con 432, bueno, puedo ver que puede mejorar, porque por ejemplo hay algunas componentes que se juntan ya con 432, algunas componentes se van a separar. Si por ejemplo veo esta componente de energía con respecto a esta, veo que sí hay una separación de componentes. Entonces, esta es con la transformada de Fourier.
Con wavelet, también igual, si utilizo 3 ciclos de una wavelet Morlet, aquí veo algo muy parecido a la transformada corta de Fourier. Ya si uso 16 ciclos, bueno, mejora el espectro y se ve algo muy parecido al que es el de la transformada corta de Fourier. Y ya si utilizo 30 ciclos, pues bueno, también mejora la resolución. Bien, por último, aquí tenemos, en la parte inferior tenemos una super LED. Ya analizando esa región de la super LED, simplemente usamos un orden 3, en este caso, y vemos que el espectro es, si lo vemos comparándolo con la Short Time Fourier Transform y con la Wavelet, vemos que están más definidos, están más claros, donde está, vemos el contenido de energía. Por ejemplo, comparándolo, por ejemplo, con el del Wavelet que tenemos aquí con 16 ciclos, vemos esta parte que sí está mejor definida aquí. Algunas otras componentes son muy similares, si nos fijamos, por ejemplo, pero podemos identificar de mejor, en forma más clara esas componentes. Por ejemplo, aquí componentes de baja frecuencia que nos pueden interesar no se pueden observar en la transformada wavelet. Aquí, por ejemplo, en Fourier sí mostró algo, pero el espectro ya es un poco más disperso. En la Super LED el espectro es más claro, ¿de acuerdo? Aquí, entonces, este es un ejemplo ya usando un electrodo de un encefalograma. Muy bien. Vamos a ver en este caso. Aquí, en este caso, las señales estos ya son señales de electrofisiología en vivo, que se registran a frecuencias de muestreo mucho más altas que, por ejemplo, el electroencefalograma. Para estas señales de electrofisiología se usan frecuencias de 32 kilohertz. Y por ejemplo, para el encefalograma, pues se usan frecuencias más o menos aproximadamente de 1 kilohertz. Entonces, aquí la ventaja que tiene el usar una frecuencia bastante alta para estas señales de electrofisiología es que nos permiten distinguir de mejor forma componentes que se pueden perder, por ejemplo, en el encefalograma. Aquí podemos ver, en este caso, estos espectros corresponden a la respuesta registrada en la corteza visual de un ratón. Entonces, aquí lo que se hace es colocar sensores en la corteza visual de un ratón y hacerle pasar objetos para que el ratón pueda responder. La acción visual del ratón cambia dependiendo del objeto que está observando. Entonces, la finalidad de estos espectros es ver cómo cambia la respuesta o la reacción visual del ratón ante diferentes patrones que se pueden presentar. Entonces, aquí, por ejemplo, se le representó una rejilla de ondas sinusoidales y esta es la respuesta que el ratón visualmente tiene. Aquí podemos ver como que tenemos 3 ciclos similares, por lo cual nos enfocamos nada más en un solo ciclo. Enfocándonos allá ahorita en un solo ciclo, aquí muy probablemente fueron tres veces que pasaron esa rejilla sinusoidal y vemos aquí la respuesta del ratón. Bien, aquí vemos en la parte superior lo que es la super LED. Hay nada más que, a ver, permítanme, que no me deja ver bien arriba. Bien, aquí no sé qué orden estoy usando ahorita. Aquí, esta es la Short Time Fourier Transform. Bien, pero les digo simplemente enfocándonos nada más a esta área para los 3 métodos. Si vemos la Short Time Fourier Transform, realmente la resolución es muy pobre. Vemos que las componentes, por ejemplo, identificar qué frecuencia ocurren esas componentes realmente es muy complicado, es muy difícil. En tiempo, pues sí, más o menos sí tiene buena resolución, pero en frecuencia no, definitivamente. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, si variamos el número de ciclos, pues cambia la respuesta. Entonces, podemos ver que variando nosotros el número de ciclos de las wavelets que utilizan,
el espectro cambia. Aquí también es algo muy importante. Hay que buscar cuál es el orden más adecuado donde yo pueda observar el espectro de mejor forma. Aquí tengo, por ejemplo, una super LED de orden 2. Vemos esta parte es la que tenemos aquí. Vemos la energía, esa energía que se ve en esa parte la podemos observar aquí, y esa energía que se ve inferior aquí se puede observar de esta forma. Pero aquí podemos notar algo particular. Aparecen como dos componentes de baja energía es un verde claro, y aquí no se ve bien, pero ya en la Super LED sí las identificó. Entonces, queda la duda, ¿qué son esas dos componentes? Si yo, por ejemplo, con la wavelet, aquí tengo la wavelet sí identifica esas frecuencias, y aquí también vemos estas componentes también, y también identifica que existen aquí una energía en esta región, igual que en la Super LED. Aquí la idea de identificar es ver si estas componentes realmente existen o no existen. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de identificar si estas componentes son reales o no. Bien, aquí estos espectros que se obtuvieron van a ser un promedio de 10 ensayos. De 10 ensayos, como fue el caso, en este caso, de los datos del encefalograma que les mostré anteriormente. También fueron 10 ensayos y fue el promedio de los espectros. En este caso, la super LED adaptiva nos va a proporcionar una representación de tiempo-frecuencia nítida, como podemos verlo aquí. Aquí esa representación es muy clara, que en lugar, por ejemplo, viendo la wavelet, su representación no es muy clara. Vemos que es en cierto modo dispersa, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en este caso, vamos vamos a observar transiciones. En este caso se llaman las transiciones gamma de 45 Hz, que van a ser inducidas por el paso de la rejilla sinusoidal a través de los campos receptores de las neuronas corticales del ratón, y se van a destacar varios detalles, tanto en el rango de frecuencias, también como en el rango de frecuencias bajas, así como en las frecuencias altas. La capacidad en este caso de la super LED se va a observar cuando en este caso ampliamos a una transición gamma gamma compacta inducida en este caso por el paso de la rejilla, y la super LED en este caso usamos una base 2 para aumentar la resolución en este caso del tiempo. La super LED nos va a proporcionar finos detalles temporales y una frecuencia comparable a la transformada wavelet. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, si queremos analizar esta región que tenemos aquí en esta parte, lo vamos a ver en forma más clara aquí. Aquí tengo la super LED con un orden 2. Veo esas dos componentes que veo aquí y veo otra pequeña componente. Aquí se ve muy tenue si se fijan en la parte superior, pero aquí usando esta super LED, creo que estamos en el tiempo ya, perdón. 2 minutos más para finalizar su presentación, para dar un espacio de al menos 5 minutos para preguntas o comentarios y también presentar su reconocimiento. Perfecto, sí, ok, muy bien, gracias. Nada más termino entonces con esta presentación. Ok, entonces, aquí si se fijan, esta región que es de muy baja, no podemos, tiene una energía muy baja y no podemos realmente distinguir con certeza estas componentes. Entonces, si yo me baso nada más ahorita en esta región y aplico una super LED de orden 2, ya puedo ver de forma más clara esas dos componentes que tengo aquí como NP1 y NP2. Y veo otra componente que aparece aquí como HP, que aparece aquí todavía, pero en forma más clara. Y otro detalle más, usando la super LED apareció otra componente de más baja frecuencia que yo aquí tengo denominada como LOR. Bien, lo que se hace aquí en este caso es, por ejemplo, para ver, ver si estas componentes son correctas o no, aplicamos un filtro
y en este caso, a esta sección, y aplicamos una transformada wavelet y con 11 ciclos. Aquí vemos que aparece la componente NP1 y NP2, aparecen juntas, pero sí las identificó. Aquí aparece también en forma tenue esta componente que apareció aquí. Vemos que la resolución en tiempo no es buena, pero aquí sí se identificó correctamente. Y también la otra componente de baja frecuencia se identificó de buena forma. Entonces, si nosotros filtramos esa transformada wavelet, vemos estas dos componentes NP1 y NP2, se pierde resolución, pero, por ejemplo, ya si, esta, por ejemplo, esta es la señal 3, como se hicieron 10 ensayos para este caso, para el ensayo 3, vemos que sí existe esta componente de baja frecuencia que vemos aquí, y esta componente HP que vemos acá en esta parte, sí existen. Bien, esto fue únicamente en el ensayo 3. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, algo en forma práctica, tienen que tratar de hacer varias realizaciones, porque como sabemos que las señales son estocásticas, entonces un espectro sí puede tener las componentes y otro espectro no las puede tener. Aquí, como en este caso, la señal 3 sí me mostró que sí existen esas componentes. En los otros ensayos no. Por eso, muy probablemente, como este fue un promedio de los 10 ensayos, probablemente por eso se perdió. Como aquí nada más había en una, entonces en las otras 9 no, entonces en el promedio se perdieron estas componentes. ¿Sí? Y bien, bueno, ya así para concluir, esta técnica, les digo, es bastante buena, se ha aplicado con bastante buenos resultados para técnicas ahorita de análisis de señales fisiológicas, señales de cerebro, señales del corazón, señales ya, por ejemplo, para ver la reacción visual en ratones. Entonces, puede tener una infinidad de aplicaciones en diferentes áreas, donde se requiere una gran resolución ante niveles de ruido bastante altos. Bueno, tenía más información, pero desafortunadamente, bueno, eran otros resultados, pero bueno, creo que con esto queda claro más o menos la idea de lo que es la Super LED. Ya si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor. Muchas gracias, doctor Arturo. Tenemos una pregunta. ¿Sí? Roberto Huerta dice, ¿el costo computacional cambia mucho ya que no se pierde resolución en tiempo o frecuencia? ¿Se podría elegir aumentar la resolución en alguna de ellas? Yo creo que eso mucho depende de qué tanto te interesa la resolución en tiempo de frecuencia. Y realmente el costo computacional no es tan grande como comparado como otras técnicas de alta resolución como Music, por ejemplo, o cuando se utiliza, por ejemplo, la descomposición en modo empírico, la CMD, que es la Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition, son técnicas que también se usan para análisis de alta frecuencia, que realmente consumen mucho más tiempo que esta técnica. En esta técnica estamos combinando wavelets que realmente sabemos que realmente no consumen demasiado tiempo. Entonces aquí depende mucho de lo que tú requieras. Si quieres una buena resolución en tiempo de frecuencia, hay que ver cuántos ciclos aplicar para la componente que está en tiempo o para la componente que está en frecuencia, de tal forma que puedes ahí mejorar ya la resolución que tú quieras. Entonces, eso va a estar en función del número de ciclos que tú puedas agregar a las dos componentes, a la que tengas en tiempo de frecuencia y ver qué te interesa tanto a ti. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Arturo. Pues estamos prácticamente ya en tiempo. Quisiera de manera rápida presentar un reconocimiento, para el Sí, doctor si quiere Arturo. tomar el control usted, sí, adelante. Sí, sí, el doctor Arturo, tenemos aquí un reconocimiento que la Universidad Autónoma de Querétaro otorga a través del Congreso Internacional de Ingeniería, el 17º Congreso Internacional de Ingeniería, el CONIN 2020-21, y por su conferencia magistral, Avances de las técnicas de alta resolución en frecuencia y sus aplicaciones. Doctor Arturo García, de verdad, muy interesante su plática. No sé